María Corina Machado y Delcy Rodríguez en el cuadrilátero. Washington dividido, respaldo político en disputa y una diplomacia pragmática que ensombrece la transición en Venezuela. Memoria chavista, cuento económico. El optimismo financiero contrasta con el mercado energético. ¿Las promesas serán palpables? Caracas, Madrid sin vuelos. El INAC desmiente versiones sobre retorno de aerolíneas. Les contamos. No es solo una pelea política, es una batalla por el futuro de Venezuela con Washington como árbitro. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias de este viernes 16 de enero de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llegó al corazón del poder estadounidense con el peso de un premio Nobel, pero se topó con un muro de pragmatismo. Mientras el Capitolio la proyecta como la próxima presidenta, la Casa Blanca de Donald Trump pone en duda su capacidad para liderar. Pero Machado no se quedó callada y advirtió que el régimen venezolano solo sabe fabricar tiempo. Génesis Pérez nos cuenta más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este 15 de enero con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro clave tras la captura de Nicolás Maduro. A su salida, Machado calificó la reunión como excelente, aseguró que Venezuela cuenta con el mandatario para su libertad y afirmó que está comprometido con la causa democrática venezolana. Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Sin embargo, la Casa Blanca reiteró su postura de que Machado no tiene el respaldo suficiente para liderar Venezuela. La evaluación del presidente que usted menciona se basa en la realidad en el terreno. Es una evaluación realista, basada en lo que el presidente ha escuchado y visto a través de sus asesores. Machado desplegó una ofensiva política y simbólica en el Capitolio ante legisladores de ambos partidos. Advirtió que el régimen venezolano ha demostrado su capacidad de ganar tiempo y manipular negociaciones de buena fe. Subrayó además que no puede hablarse de inversión ni estabilidad en un país donde el 86% de la población vive en pobreza y no existe independencia judicial ni respeto a la propiedad privada. Traslada un factor de alta presión a un régimen que ya está desconocido por la gran mayoría de los países de Occidente como un gobierno ni siquiera legal, legítimo ni hablemos, sino simple y sencillamente una organización criminal transnacional que hoy está clasificada ya no solo como una organización terrorista de alcance global, sino específica y formalmente como una organización terrorista extranjera. Machado recordó su huida clandestina de Venezuela en diciembre de 2025, afirmando que probablemente no estaría viva sin el respaldo de Estados Unidos, reforzada por el gesto de reconocimiento mutuo que siguió al encuentro cuando el presidente Trump la describió como una mujer maravillosa. Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado de Venezuela. Ella es una mujer maravillosa que ha pasado por tanto. El republicano Rick Scott afirmó sin ambigüedades que Machado claramente se convertirá en presidenta de Venezuela y sostuvo que Trump y el secretario de Estado Marco Rubio ya avanzan en un plan de transición, aunque no sea inmediato. Entonces está aquí con mi esposa, María Corina Machado, una gran luchadora por libertad y democracia en Venezuela, gracias al presidente Trump, secretario Rubio, secretario Richard, a todos los militares por su misión y para capturar a Nicolás Maduro. El presidente Trump mantiene una lectura estratégicamente escéptica y pragmática, pero el Congreso perfila a Machado como una figura legítima y para muchos legisladores inevitable. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Delcy Rodríguez rompió con 12 años de tradición. Por primera vez, sin Nicolás Maduro, el chavismo estrena una cara pragmática. Entre el nacionalismo y la seducción a Washington, la encargada de la presidencia de Venezuela busca un pacto de supervivencia con Donald Trump. Catherine García con los detalles.
Durante la rendición de la memoria y cuenta correspondiente al año 2025 en la Asamblea Nacional, la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores constituye una mancha en las relaciones bilaterales entre el país y Estados Unidos, pero al mismo tiempo aseguró que la diplomacia debe ser una bandera entre los países. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también. Tenemos derecho y hacerlo de manera respetuosa, haciendo en respeto a la legalidad internacional. Tenemos derecho y lo haremos correctamente. Rodríguez además parece asomar una posibilidad de viaje a Estados Unidos, y aunque no lo confirma, aclara que sería desde la soberanía y la dignidad. Una declaración que ocurre justo cuando la líder de la oposición, María Corina Machado, visita Washington y se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca y con senadores en el Capitolio. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. De esta forma, la nueva era política de Venezuela e incluso del chavismo se expone en el pragmatismo de un discurso doble. Denuncia agresiones y bloqueos, pero abre la puerta a la cooperación. Una narrativa que busca negociar su lugar en el tablero y el retorno de Maduro y Flores a Venezuela. Ella está corrigiendo el rumbo de lo que venía siendo la administración de su partido y ha estado dándole prioridad discursiva a aquellos temas que siempre han debido estar en la palestra de la política venezolana. Ella ha entendido que independientemente de si su gestión diplomática puede o no resultar en el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela, no necesariamente al poder, ella está actuando de una manera en la que poco a poco se fomentará a Venezuela como un destino atractivo de inversiones extranjeras, y yo pienso que si la gestión se ejecuta como la está vendiendo en sus primeros días y si genuinamente se realizan los proyectos que han comentado, esta es una gestión que por lo menos en un corto o mediano plazo pudiese estar trayéndole resultados positivos al país. En este escenario, la diplomacia internacional se hace presente, aunque desde la barrera. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Randim, expresó la disposición del organismo que encabeza para apoyar la transición en Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente: histórico y contradictorio. María Corina Machado entró al Salón Oval como Nobel, mientras Delcy Rodríguez le tendió la mano a Donald Trump desde la Asamblea Nacional. Es una lucha entre la libertad de Venezuela y el pragmatismo del petróleo, pero ¿crees que Trump está usando a María Corina como presión mientras negocia con Delcy? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos. En la presentación de la Memoria y Cuenta 2025, Delcy Rodríguez prometió bonanza, fondos sociales, aumentos salariales y despegue económico. Pero en las calles, los venezolanos no comen con anuncios, sino con realidades. Quique Frías con el reporte. Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, anunció y prometió crecimiento junto con estabilidad económica, que estará enlazado con reformas legislativas, algo que coincide con anuncios e informaciones anteriores relacionadas al gobierno estadounidense. Esta cooperación energética, cualquier divisa que ingrese, irá a dos fondos. El primer fondo soberano será de protección social, para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Instruyo la creación del Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Económico y Social. De acuerdo con Rodríguez, la economía venezolana creció un 8,5% durante 2025, aunque al margen de las cifras, el bolsillo del venezolano sigue vacío y de consumo limitado, según indicadores independientes. Queda por ver si estas reformas se reflejan en una mejora real y sostenida. Es que la figura de fondos soberanos no es nueva en la historia venezolana. Un fondo soberano por naturaleza es un fondo excedentario y en el momento actual que vive Venezuela, no creo que el país esté en posición de tener excedentes.
Por el contrario, pareciera más un nombre sofisticado para la administración del gasto corriente para determinadas áreas que son sensibles para la población. En paralelo, el Banco Central de Venezuela recibirá una inyección de hasta $500 millones como producto de la venta petrolera realizada y organizada por Estados Unidos. $500 millones en la economía representan una cifra cosmética, sin embargo, no deja de ser importante de cara a la coyuntura actual que está viviendo el país. En este sentido, constituye un aliviadero, o pudiera constituir un aliviadero, para la coyuntura actual que está viviendo Venezuela. Sin embargo, no corrige las fallas estructurales que tiene la política monetaria. Una inyección de este capital, en el mejor de los casos, pudiera tal vez contribuir a una estabilización del sistema cambiario actual, nuevamente tal vez 2 trimestres siendo conservador, si tomamos como base las inyecciones previas de capital que se venían haciendo por mecanismos tradicionales, vigentes antes de todo el proceso que se ha venido dando dentro del país. Entonces, de forma tal que en lo inmediato uno pudiera pensar que esta inyección de divisas pudiera ayudar a contribuir a estabilizar el mercado cambiario. Se puede hablar de crecimiento en transición, pero aún hay condicionantes externos. El Fondo Monetario Internacional no restablecerá relaciones hasta que Venezuela tenga autoridades legítimamente electas. Y el último informe de Oxford Economics indica que la deuda externa mantendría al país en niveles críticos, al menos hasta el año 2037. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Las reformas, las promesas de inversión y el control de ingresos avanzan en el país, pero la producción no arranca y la recuperación petrolera sigue condicionada a una infraestructura deteriorada y a unas licencias extranjeras. María José Prado nos amplía esta información. Venezuela intenta reabrir su economía sin romper el techo del eterno millón de barriles. Reforma petrolera, promesas de inversión y un discurso de recuperación chocan con una industria marcada por pozos detenidos, refinerías deterioradas y sanciones que siguen condicionando cada movimiento. Considerando que ya está la infraestructura petrolera, las facilidades de superficie, lo que se requeriría inmediatamente sería una inyección de capital y se requiere una voluntad política para que estos yacimientos puedan ponerse en marcha su producción. Adicionalmente, tenemos el tema de la faja del Orinoco. En la faja del Orinoco existen actualmente consorcios que están produciendo y han mantenido su inversión en el tiempo, los cuales no han incrementado esa inversión, no han inyectado más capital a su consorcio y están produciendo básicamente lo mismo que han establecido, ¿no? No han incrementado la producción para nada. En ese contexto, Delcy Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el que el oficialismo busca abrir la puerta a capitales extranjeros y formalizar dentro del marco legal los esquemas creados bajo la Ley Antibloqueo. El proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para incorporar los modelos productivos que están en la Ley Antibloqueo, sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Rodríguez anunció además la creación de una plataforma tecnológica para monitorear los nuevos ingresos petroleros, con el objetivo de combatir la corrupción y reducir la burocracia, mientras asegura que esos recursos se destinarán a la recuperación de servicios básicos y al desarrollo económico en un escenario donde Estados Unidos sigue teniendo la llave de las licencias. Definitivamente serían inversiones que superen, por supuesto, los 1.000 millones, los 2.000 millones de dólares, específicamente en las refinerías. Si bien es cierto, se han hablado de 100.000 millones desde los Estados Unidos, estamos hablando que esos números es la reactivación completa de la industria petrolera y no específicamente de las refinerías. Y por el otro lado, no va a haber ningún tipo de acercamiento de empresas, ya sea norteamericana o de cualquier otra latitud, si no existen las garantías claras de las licencias ni seguridad jurídica. Con una producción que según la OPEP se mueve entre 896.000 y 1.1 millones de barriles diarios, Venezuela vuelve a apostar por reformas y capital externo para reactivar su industria petrolera. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tiempo, cuánta inversión y cuántas condiciones harán falta para que el país supere por fin el 1 millón de barriles y traduzca el petróleo en reapertura económica real?
Venezuela. Venezuela vive una tregua amarga. Mientras el Foro Penal confirma que hasta el momento han verificado solo 201 excarcelaciones de presos políticos, desde las Naciones Unidas surgen testimonios de tortura que estremecen al mundo. Pero la polémica sube de tono. Relatores internacionales denuncian ahora que la operación militar de Estados Unidos en el país violó el derecho internacional. Continuamos con Juliana Palmar. La ONG Foro Penal informó que no se han registrado nuevas liberaciones de presos políticos y que el total de excarcelaciones verificadas desde finales de diciembre del 2025 se mantiene en 201, a la vez que María Corina Machado, desde Washington, insistió en que para que haya una verdadera reconciliación en Venezuela se debe desmontar el sistema de represión actual. Creo que es necesario que sean liberados todos los presos políticos, pero a su vez también sean reivindicados. Y esto tiene que ser con apoyo de la comunidad internacional y los órganos internacionales. Las víctimas de Venezuela y los presos políticos deben recibir justa reparación. Considero también que es necesario que todo el aparato de represión y control social que está en este momento vigente sea deconstruido. Que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales se conviertan en una fuerza pública bajo el mismo espíritu del 28 de julio, donde Fuerzas Armadas y sociedad civil colaboraron en un proyecto que fue el de las actas. A esto se le suma la denuncia de la senadora nacional de Argentina, Patricia Bullrich, sobre un subregistro de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela. En ese sentido, desde la Organización de Naciones Unidas, el francés Camilo Castro relata las torturas vividas en el Rodeo 1, donde estuvo detenido por razones políticas por 143 días. Fui secuestrado 143 días en el Rodeo 1, uno de los lugares de la vergüenza de la dictadura de Nicolás Maduro y de tantos otros más que siguen ahí en la maniobra de la injusticia en Venezuela. Soy el testigo de la injusticia, de la tortura psicológica y física, no solamente mía y de los otros prisioneros, pero de todo un pueblo. Estamos aquí en las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, haciendo visible esa realidad. De igual forma, el relator especial de la ONU, Morris Tidball-Binns, se suma a las denuncias, expresó su preocupación por las decenas de muertes causadas por la operación militar a gran escala de Estados Unidos en Venezuela y recordó que, según expertos de Naciones Unidas, constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas y a su vez una violación a los derechos humanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Amigos, no se despeguen de nuestra pantalla, pasamos a nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Migración venezolana, menos cruces en Brasil y una batalla por el TPS. El flujo en la frontera entre Venezuela y Brasil, específicamente en Roraima, cayó más del 50% en los primeros días del año. Apenas 1.014 ingresos frente a más de 2.100 en 2025, según la operación de acogida. Entre tanto, en Estados Unidos, migrantes venezolanos pidieron al Tribunal de Apelaciones de California restablecer el estatus de protección temporal que beneficiaba a unas 600.000 personas. Los abogados denunciaron deportaciones y separación de familias, mientras el gobierno de Donald Trump insiste en poner fin al programa, con respaldo previo de la Corte Suprema. Dos escenarios distintos, la frontera brasileña y los tribunales estadounidenses, que reflejan la magnitud y la complejidad de la crisis migratoria venezolana. INAC niega retorno de Iberia, Aereuropa y Plus Ultra. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil desmintió que estas aerolíneas retomen sus vuelos directos entre Caracas y Madrid el próximo 1 de febrero. Aseguró que continúan trabajando en el cumplimiento de normativas internacionales y en la supervisión de operaciones aéreas para garantizar seguridad y normalidad en el sector. La aclaratoria surge tras versiones difundidas por agencias de viaje que daban por hecho la reactivación de las rutas, interrumpidas desde el mes de diciembre. Muchísimas gracias a todos por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar.
Atentos a la programación especial de este fin de semana. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.